Bienvenidas, bienvenidos a todos a estos ciclos de diálogos virtuales. Niñez Primero, muchísimas gracias por estar acá en la plataforma Zoom. En un momentito se comenzará la transmisión en Facebook, así es que pues gracias por estarse sumando. Vamos a recordarles que en la parte inferior tenemos una herramienta de preguntas y respuestas que si tuvieran algún comentario, interrogante para nuestros panelistas, poderlo hacer ahí. Ellas y ellos nos ayudarán también a ir respondiendo por ahí. Y recuerden que tenemos la posibilidad de tener también diálogo con ustedes que nos acompañan desde la plataforma Zoom, así es que pueden levantar la manita en la herramienta donde dice participante y ahí estaremos atentos para en el espacio de reflexión colectiva poderlo hacer. Bueno, vamos a iniciar por acá en tanto se logra la conexión con Facebook. Así es que, pues nuevamente, muchísimas gracias por acompañarnos. Paola Vidal, cardióloga pediatra. También muchísimas gracias, Dioné Cruz, presidenta de la Asociación de Salud Pública desde Colombia. Paola en México. Antonio Risoli, neurólogo pediatra en México, también muchísimas gracias. E Iván Silva, pediatra social desde Chile. Y especialmente nuestro agradecimiento a nuestra querida Mercy, quien está acompañándonos representando a las chicas adolescentes y bueno, nos hará sus reflexiones como defensora de derechos de niños, niñas y adolescentes. Muchísimas gracias, Mercy, por estar acá con nosotros. Así es que, pues nosotros nos hemos planteado un interrogante que además hay que comentarlo, es continuidad de otro webinar que tuvimos hace ya unas semanas con Paola y con Antonio, a quienes les agradecemos profundamente aceptar nuevamente la invitación porque quedó el compromiso de continuar el diálogo. No agotamos ahí las interrogantes, pero estamos ya pues prácticamente 4 meses de pandemia con un impacto evidente en América Latina. Tenemos también ya muchos aprendizajes y vivencias con niños y niñas pequeños y por ello la pertinencia de hacer una especie de corte y de con esos aprendizajes, saberes hasta el momento y por supuesto muchas incertidumbres, pues iniciar un poco la interrogante, ¿cómo podemos acompañar de mejor forma a niños y niñas pequeños en este contexto de pandemia? Porque claramente, como momento histórico, les está tocando y les va a afectar lo que en adelante será su propia construcción de proyecto de futuro. Así es que, pues, nuevamente gracias. ¿Y les parece si empezamos, Paula? ¿Cómo podrías tú iniciar esta reflexión colectiva sobre este tema? Por favor, Paula, muchísimas gracias. Pues, hola, buenos días a todos. Es un gusto poder estar aquí otra vez. Yo empezaría por decir que una de las cosas que también estamos viendo es que finalmente esto se nos está prolongando más de lo esperado, ¿no? Cada vez que decimos, no, es que ya vamos para abajo, no, es que la curva ya se aplanó, no, es que esto va para junio, no, mejor para septiembre, no, hasta octubre, no, hasta se nos va a mezclar con la influenza, ¿no? Entonces yo creo que una parte es también tratar de envolver a los niños en que esto puede ser una parte ya de la normalidad, es decir, la normalidad no es precisamente el vamos a quedarnos en casa, pero sí es el aprender a lavarnos las manos, aprender a cuidarnos, a mantener distancia de los demás, a saber que pues yo tengo que estornudar cubriéndome la boca, ¿no? Cubriéndome, no escupiendo. Me tengo que acostumbrar a que pues, finalmente de repente puede haber un brote, porque históricamente hemos tenido pandemias siempre, ¿no? Que desde que si la peste negra en el siglo XV, que si la influenza hace 10 años. Entonces, esas brechas siempre va a haber momentos en donde todos estemos inmersos en algún momento de que tengamos que aprender a cuidar nuestra salud. Y además, pues nos hemos dado cuenta que esta pandemia en específico tiene una cuestión de factores de riesgo que tienen que ver en gran parte con nuestros estilos de vida, con cómo es nuestra nutrición, si hacemos o no hacemos ejercicio, si tenemos o no tenemos hipertensión, si me tomo o no me tomo mis medicamentos, ¿no? Entonces, esto tendría que volverse una cuestión de tener que iniciar a enseñar a nuestros hijos, porque esto sí ha quedado como atrás, ¿no? Y enseñarles que pues, tienen que también ser partícipes de su propio cuidado y tienen que también ellos ser los vigilantes, de cierta manera, por ponerlo entre comillas, de que todos nos estemos cuidando,
Ya no nada más es el estar encerrado, es estoy encerrado porque me estoy cuidando, estoy en casa porque no puedo ir a la escuela porque otro niño me puede contagiar o yo puedo contagiar a otro niño o incluso a mi maestra. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues tomar clases y cooperar y ayudarle a los demás y tener paciencia. Y entonces vamos a empezar a desarrollar otras habilidades como la resiliencia, como la tolerancia, como incluso algunas habilidades aprendidas, como el uso de la tecnología, como cómo aprendo a manejar yo también mi propio tiempo, cómo le hago para poder irme a hablar un poco sobre, pues es mi hora de ejercicio y tengo que hacer mi ejercicio de todos los días, aunque no tenga una clase específica, aunque no tenga un gimnasio, aunque no tenga un lugar, ¿no? Y empezar a hacer conciencia de que, pues, esta frase que tanto se usa en México, que tiene que ver con la nueva normalidad, pues más que una nueva normalidad, es nada más tomar conciencia de cuál es nuestro papel en el cuidado de nuestra propia salud, ¿no? Y en el de los nuestros. Más allá de satanizar que si estamos encerrados o no, y que si esto se ha vuelto algo complicado o no, más bien darle la vuelta un poco a la tortilla y decir, pues sí, si aquí tengo ya el encierro me está generando ansiedad y me está generando cambios en mi rutina diaria, ¿cómo yo, niño, niña o adolescente, puedo tomar yo esto y ver el lado positivo y empezarlo a impulsar desde otro lugar? ¿No? Creo que sería una cuestión que yo pondría sobre la mesa como para poder iniciar. En efecto, ya lo platicamos en el webinar pasado, empezamos a ver cuestiones de que si se estaba dejando de cuidar la salud del niño sano, por ejemplo, ¿no? Porque estaban dejando de ir a aplicación de vacunas, porque ya no sabíamos si estaban llevando un crecimiento, un desarrollo normal, porque ya no sabíamos si la rutina o los cambios de rutina estaban alterando su nutrición, porque ya no sabíamos si se estaban quedando atrás en el desarrollo, por ejemplo, los niños menores de 5 años, y entonces ya no estaban gateando a la edad que tenían que gatear, ya no estaban caminando a la edad que tenían que caminar, se estaban perdiendo de espacios de estimulación, las habilidades sociales estaban un poco truncadas. Todo esto que estábamos hablando por el cuidarnos del COVID, estábamos descuidando un poco la vigilancia de crecimiento y desarrollo normal de un niño, ¿no? Y entonces, ¿cómo a partir de esto podemos decir, ok, si esto ya va a ser nuestra realidad y ya no son 2 meses, sino que ya se está extendiendo, tenemos que hacer lo propio para dejar de descuidar a nuestros niños y entonces empezar otra vez a retomar toda esta parte desde otra visión, ¿no? Buscar también quizás hacer equipo y decir, pues si yo no sé cómo, busco ayuda. Yo no sé cómo estimular que gatee. Ah, bueno, hay 1,000,000 de aplicaciones que puedo bajar. Puedo hablarle al pediatra, puedo hacer cuestiones ya virtuales para poder empezar a retomar estas actividades o estos consejos con los que yo recibía cada que iba a consulta. Pues ahora no voy a consulta, los tengo que buscar en otro lado para el bienestar de mis hijos. Y yo, niño, también tengo que aprender a escuchar qué es lo que tengo que hacer en casa, ¿no? Cómo me tengo que nutrir, cómo me tengo que comportar, cómo tengo que considerar esto, ¿no? Tengo que entender que, pues sí, las enfermedades son de siempre, no es una novedad del COVID, es todo el tiempo ahí, ¿no? Y entonces, ¿cómo podemos llegar a esta parte de convertir el cuidado general de nuestra salud en una rutina cotidiana? Eso es. Yo ahí, por ahí quisiera empezar. Excelente, te agradecemos muchísimo esta primera entrada, porque me gustaría, Iván, si nos ayudaras también desde tu mirada como pediatra social. eh, Tenemos grandes desafíos, ha apuntado Paola. Uno es la digitalización. Claramente ahora, ese terror que antes de la pandemia el mundo adulto tenía a niños y niñas hiperconectados todo el tiempo en pantallas y demás, ahora los niños y niñas voltean a vernos, a las personas adultas que estamos hiperconectadas todo el tiempo en pantallas, hablando con nuestros amigos y amigas o trabajando en modos digitales. Eso ya es un tema para todas las familias, en su gran mayoría. Por supuesto, hay quienes no tienen conectividad, las brechas están ahí, pero en general estamos hablando de que una gran mayoría está. Eso significa también, dice Paola, que claramente esta espera de vamos a tratar de regresar a lo normal de caminar, de ir a las vacunas o tal, eso ya cambió y vamos a tener que vivir desde otra lógica y tenemos que adaptarnos. Pero niños, niñas pequeños van a ver afectado inevitablemente también su desarrollo y su salud si las personas adultas no apresuramos este reconocimiento y por otra parte, si no hay una respuesta de parte de los estados en la inversión, en la adaptación de servicios y en recuperar lo más pronto posible, no la normalidad que comparto, como dice Paola, ya no hablamos de ello,
sino cómo recuperamos los indicadores de salud, de desarrollo de niños y niñas desde una visión mucho más estratégica. ¿Cuál sería tu reflexión inicial, Iván, por favor? Sí, hola, muchas gracias por la invitación. Este nuevo mundo virtual que ha generado la pandemia permite estar hoy día. Lo ideal habría sido muy agradable estar en persona en Ciudad de México, pero y conocer colegas que su punto de vista nos están enriqueciendo. Eh, Nosotros desde la perspectiva social, cuando enfrentamos la pandemia, hicimos ya un análisis en donde veíamos cuatro grandes estructuras en cada uno de nuestros países para enfrentarla. Uno tenía que ver con los elementos políticos, necesariamente. Y es lo que, por ejemplo, ha puesto a mi país en una situación de mucha vulnerabilidad. Acabábamos recién en el mes de octubre de tener un estallido social debido a que la gente ya no quiere el modelo de desarrollo que se está teniendo y que significó mucha muerte, mucho desastre en lo social y cuestiones que no fueron resueltas, porque vino el verano y justo viene la pandemia, entonces seguimos en el aire ahí con esa movilización. Eh, y consecuentemente con esto, lo que me refiero a los elementos políticos, es la baja confianza en las instituciones que tiene mi país. O sea, esa cosa ha sido fundamental y se ha exacerbado con la pandemia, con la temática de la cifra y que de repente a poco andar querían que volviéramos al retorno seguro y vino el gran oleado nuevamente. Entonces, una desconfianza en las instituciones que yo creo que eh, se repite en muchos de nuestros países. Lo segundo es el contexto institucional donde está salud. Y ahí nuevamente nos encontramos con una situación de gran vulnerabilidad porque nuestros sistemas de salud son desiguales. Tenemos, por ejemplo, en Chile 4 sistemas. Un sistema público que cada día, por ejemplo, si tú analizas las camas que tenía hace 4 años atrás, han ido en retroceso el sistema público, que al empezar la pandemia y ver que la gente se iba a agravar mucho, hubo que hacer una gran inversión en camas críticas para poder superar la brecha. Sistema público, sistema privado, el sistema de las Fuerzas Armadas, que es distinto, y el sistema de los trabajadores, que está en torno a las mutuales. Entonces, evidentemente hay una situación desigual en los sistemas de salud, y eso lo vi en nuestros niños y adolescentes, especialmente los más pequeñitos, que afortunadamente hace años atrás, en el año 2006, se crea el sistema de protección Chile Crece Contigo, que fue específicamente a focalizar los chicos hasta los 5 años y después lo extendió hasta los 9. Ese programa es maravilloso y tenemos que seguirlo fortaleciendo porque apunta justamente a uno de los temas de desigualdad en salud. El tercer punto es el tema de las condiciones sociales. Es decir, nuevamente nos pilla en una situación de gran vulnerabilidad porque nuestros mercados laborales tienen altos niveles de informalidad. Es decir, la gente cuando uno analiza los sueldos que está ganando en Chile, más del 60% gana menos de lo que sería el sueldo como mínimo para subsistir. Entonces, cuando tú tienes que decir, nos encerramos todos para poder soportar esto, bueno, una gran mayoría de nuestros compatriotas vive al día de tener que salir a vender sopaipilla para poder llevar la sopa en la noche a su casa. Entonces, la temática social, refrendada por las viviendas, la situación de hacinamiento, la temática violencia que en nuestro país, lamentablemente, hacia los niños va a ir creciendo ante la pandemia y ahora estamos viendo terribles cifras durante la pandemia. Por lo tanto, yo pensando en el enfoque de los niños más pequeños, vemos que todos están en esta situación de tanta vulnerabilidad que nace ya incluso desde la concepción, desde el comienzo del embarazo. Porque además tengo que asumir a esto que digo yo, la temática ambiental en nuestros países. Que tenemos hoy día en Chile muchas zonas de sacrificio, que las llamamos, en donde la situación ambiental es terrible por la cantidad de minerales pesados que están respirando las embarazadas y que se está traduciendo muy probablemente en alteraciones en el neurodesarrollo como lo estamos viendo. O sea, nunca hemos visto más trastorno en neurodesarrollo en nuestros estudiantes o trastorno autista como lo estamos viendo en estos últimos años. Entonces, estas situaciones nos tenían en una gran vulnerabilidad a nuestros países americanos frente a la pandemia. Y claro, como tú me enfocaste un poco a la digitalización, bueno, ahí es donde vemos una de las grandes inequidades, porque
Yo tengo comunas en la región metropolitana como Providencia, que es una comuna de muchos recursos, donde el 100% de la gente tiene banda ancha, y tengo al otro extremo una comuna de La Pintana, donde está el 30% con posibilidad de alguna conexión digital. Entonces, preocupándonos de los chicos más pequeños, hasta, de su desarrollo infantil temprano, vamos a tener que hacer muchas cosas y ojalá saquemos lecciones de esto que estamos viviendo para mejorar su futuro. Muchísimas gracias, Iván, por este acercamiento. Claramente, tenemos que asumir que cuando hablamos de salud y desarrollo, nos referimos en una parte literal del cuerpo, y un cuerpo de niños y niñas que se enferma por la contaminación y tiene cada vez más asma, por ejemplo, o lo que has venido comentando, va a tener una implicación incluso para el proyecto de futuro. Servicios públicos deficientes o desiguales afectará al proyecto de futuro. Y por otra parte, el propio reconocimiento de los niños y niñas como sujetos de derecho tiene implicaciones también en qué tanto se van apropiando ellos de su salud y no es un tema del mundo adulto que los cuida, y cuando por alguna razón no lo pueden hacer, entonces enfrentan dificultades. Les agradezco mucho sus aproximaciones y me gustaría, Dione, digamos, desde la acción que ustedes están realizando en Colombia y en una mirada, por supuesto, latinoamericana, hay mucho que tenemos de desafío con niños y niñas pequeños que suelen quedar invisibles generalmente para las agendas y a veces como con el tema de caminan, respiran, se ríen, ya están bien, o está gordito, esa frase típica, se ve, está gordito, se ve bien, pero es mucho más que eso. Así es que desde la acción que tú realizas, ¿cuál es la mirada que nos puedes aportar, Dione? Muchísimas gracias por estar acá. Querido Juan Martín, qué gusto estar contigo y con todos nuestros hermanos latinoamericanos, nuestros queridos ponentes que nos acompañan en este evento maravilloso. Muy honrada de participar desde Colombia a nombre de la Asociación Colombiana de Salud Pública, una organización de la sociedad civil que construye esas dinámicas que tú mencionas, Juan Martín, con mucho acierto. La situación de niños y niñas en la pandemia es crítica en nuestro continente. Y ya comentaba Iván un poco de las razones por las cuales es crítica en esta población. La situación en general de la infancia latinoamericana es difícil aún antes de la pandemia. Lo que nos tememos es que la pandemia agudice esas circunstancias de dificultad y de complejidad. Y lo primero que tenemos que decir es que, en efecto, estamos en el continente que se caracteriza por la mayor concentración de riqueza y de propiedad del mundo entero. Eso es lo primero que quisiera decir. La mirada que tenemos que tener de nuestra infancia es una mirada estructurante, que entienda las lógicas de la comunidad, de la familia, pero también las lógicas políticas, económicas, sociales y culturales que caracterizan nuestros contextos. América Latina enfrenta una pandemia en una situación muy diferente a la que la enfrenta Europa, a pesar de que Europa también ha vivido el resultado de la privatización de sus sistemas de salud, ¿no? Esto no ha sido fácil. No obstante, es muy diferente en América Latina y va más allá de la concepción tradicional que tenemos, mi querido Juan Martín y amigos y amigas, de la salud pública, porque a veces pensamos que la salud es simplemente el servicio, la atención que me presta el sistema sanitario y dejamos de entender que hay otras variables fundamentales como el acceso al agua potable, la calidad de la nutrición que tienen nuestros niños y niñas y nuestras familias en general, la contaminación ambiental, las condiciones de calidad del aire, las condiciones de vivienda, de hacinamiento. Este es un continente caracterizado por hacinamiento crítico. ¿Qué pasa en una pandemia con el hacinamiento? Cuando rompemos el distanciamiento físico que todas las autoridades nos recomiendan, o cuando le decimos a las personas que se laven regularmente las manos y no tienen acceso al agua potable. Esas son las realidades que tenemos en este momento. Y a eso tenemos que sumarle, que es un efecto también de toda esta situación, la situación de violencia, ¿no? Una circunstancia de violencia constante que es nuestra pandemia cotidiana, una violencia que se ensaña de manera especial contra las mujeres, contra los niños y las niñas, y que se expresa de múltiples formas, la violencia física, psicológica, laboral, económica, pero también esa violencia política, ¿no? Tenemos una situación de migración constante en nuestro continente, en Centroamérica y desde luego en la situación difícil que atraviesa nuestro país hermano de Venezuela.
Y todas esas circunstancias van configurando un cuadro que no es muy alentador para niños y niñas crecer en un contexto como estos. Y si le sumamos los temores que ya Paola nos comentaba de la pandemia, que a veces además los adultos no sabemos cómo asumir, cómo asimilar, cómo transmitirle a los niños y las niñas. Hay algo muy interesante y es que en algunos países del mundo he visto, sobre todo los europeos, que los gobernantes, los primeros mandatarios, han salido a la opinión a hablarle a los niños y las niñas. En nuestros países eso no es muy común, no lo vemos con frecuencia. Creo que las campañas se dirigen mayoritariamente a los adultos. Pero si nosotros analizamos cómo estamos administrando los medios de comunicación radiales, televisivos, las redes sociales, a través de los cuales podríamos llegar a los niños y las niñas, no solo para generar esa cultura del autocuidado, que me parece esencial, que Paola nos comentaba, y Iván también, y es que como carecemos de salud pública en nuestro continente, no le hemos apostado a la salud pública, entonces no tenemos un enfoque de prevención de la enfermedad y promoción de la salud. Y resulta que eso arranca cuando somos niños y niñas, arranca en los primeros estadios de la vida, en el jardín infantil, en nuestro hogar, en nuestra escuela, y se va reforzando a lo largo de la vida. O sea que no podemos pretender que las personas ahora usen correctamente el tapabocas, tapando desde la nariz hasta el mentón, si no hemos hecho toda una construcción cultural alrededor de eso, ¿sí? Entonces, es un esfuerzo que tenemos que agenciar entre todos, donde hay unos actores que juegan un papel central. Los medios de comunicación son fundamentales y tenemos que hacer un llamado especial a que concurran en estas campañas, porque no solamente estamos frente a la pandemia del COVID-19, estamos enfrentados a la pandemia del hambre, estamos enfrentados a la pandemia de las violencias, de los abusos sexuales contra niños y niñas, que desafortunadamente en el ámbito del confinamiento se han acrecentado. Entonces, claro, cuando el niño y la niña iba a su jardín o iba a su colegio, tenía un espacio de alguna manera de respiro, porque en muchas circunstancias y contextos los colegios se convierten en un paraíso, ¿no? Porque el hogar no es un espacio seguro, la casa no es un lugar seguro, y entonces el jardín, el colegio, se convierten en el espacio de socialización con los compañeros, de hablar con los maestros, pero también de detectar las violencias y los abusos que hoy no tenemos. Hoy no tenemos cómo detectarlos porque los niños están dentro de los hogares con sus agresores. Se dice que el 80% de las violencias que se cometen contra nuestros niños y niñas se cometen dentro de la casa, dentro del hogar, por parte de familiares, cuidadores, personas cercanas a ese círculo familiar. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos para contrarrestar estos desafíos tan enormes, querido Juan Martín, queridos amigos del panel y quienes nos siguen alrededor del mundo? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Qué pasa con los aparatos institucionales? ¿Será que nuestros funcionarios y servidores públicos se quedan muy cómodos en sus casas haciendo teletrabajo, pero cómo les llegamos a los hogares que están en unas dinámicas en este momento de dificultad? ¿Sí? Esa es la gran pregunta. Si a través de la teleconsulta o a través de la internet habida cuenta de las brechas tecnológicas que Iván ya advertía. En el caso colombiano, por ejemplo, y sé que ese es el promedio latinoamericano, más del 50% de los hogares no tienen acceso a internet. Entonces, ¿de qué educación estamos hablando en la virtualidad si no existe esa posibilidad, ese derecho? Porque eso ya hace parte de los derechos fundamentales, universales. Es una generación nueva de derechos. Esos derechos al acceso a las TICs o a las tecnologías de la información y las comunicaciones. Pero también cómo rompemos esa barrera del funcionario que se queda dentro de los muros de su oficina y que no sale al encuentro, como diría el Papa Francisco, al encuentro de la comunidad que lo necesita. Y nuestros sistemas de salud, como perdimos la atención primaria en salud, que era maravillosa porque se iban los equipos interdisciplinarios de médicos, enfermeras, psicólogos, pediatras, y llegaban a la comunidad de la mano de los líderes y lideresas, de los promotores de la salud para identificar y diagnosticar oportunamente. Hemos perdido todo eso, porque nos hemos dejado llevar por estos esquemas de privatización que Iván nos contaba, en buena parte, que empujaron las revueltas en Chile, pero que también en Colombia han tenido un eco, en México, en muchos lugares de nuestro continente, en Ecuador, donde los países se preocupan porque no tenemos un sistema público sanitario universal. Entonces, sin duda alguna, todo esto empieza a configurar una dinámica muy desalentadora. La situación de desnutrición crónica. Pensemos,
Si en algo ha avanzado el mundo es que dentro de las instituciones educativas se les suministraba a los niños el desayuno escolar, el refrigerio, en algunos casos el almuerzo. Se entendió que cuando los niños iban a vacaciones, inmediatamente caía en picada los indicadores de talla, peso, salud en general, su capacidad nutritiva, cognitiva, y resulta que hoy los niños están en sus hogares, pero sin tener ese suministro alimentario seguro en muchos territorios, porque no hemos podido llegar a todos esos territorios amplios, maravillosos que tienen nuestros países. Entonces los niños y las niñas están en una circunstancia muy grave. Eso sumémosle el problema de las vacunas. Las personas tienen temor a ser contagiadas por el COVID-19, carecen de información y hay barreras territoriales. Como todo está cerrado, entonces la gente dice, no, pero yo ¿cómo hago para llevar a mis hijos a vacunarse? Estamos ante una mega amenaza en materia de salud pública. Podemos proteger a los niños del COVID. Ya está visto que los niños responden muy bien frente al COVID-19. No están completamente protegidos. Ojo con eso. Está el síndrome de Kawasaki. Hay efectos adversos en el sistema cardiovascular, neurológico, cerebral. Hay temas que no se han estudiado plenamente por parte de la comunidad científica y hasta ahora estamos analizando qué implicaciones puede tener esto. Eso sin contar el tema de salud mental, ¿no? O sea, en esos años que son fundamentales para el movimiento, para el encuentro con el otro, yo estoy encerrado. Entonces eso tiene implicaciones. Los países han venido haciendo una serie de aportes y de medidas y de políticas. Mi recomendación para América Latina, para todos nuestros hermanos, es que sigamos enfatizando en el tema de los esquemas de vacunación. Nosotros no podemos perdonarle a las entidades prestadoras de los servicios de salud que se queden quietas esperando que los niños lleguen a vacunarse. No, ellos tienen que llegar a la comunidad. Ellos tienen que buscar en cada domicilio, telefónicamente, hacer esa búsqueda activa, llevar esos puestos, brigadas de salud a las comunidades para hacer la vacunación. Ahí tenemos que superar esas barreras de acceso. Pero además tenemos que utilizar los medios de comunicación para enseñarle a las familias, a los niños y las niñas la importancia de la vacunación. ¿Por qué es fundamental? ¿Qué enfermedades previene? ¿Cuánto nos resta de progreso en una sociedad cuando nuestros niños y niñas se enferman y cuando son adultos cargan con el resultado de no tener todos sus esquemas al día? Eso es un tema que tenemos que trabajar. Y para ir cerrando, el tema del hambre, el tema de la situación de desnutrición crónica que está quejando a nuestras familias, a nuestras naciones, porque la gente dejó de trabajar. Recordemos que América Latina es un continente mayoritariamente informal. Nuestras economías son informales. La gente depende de la actividad, del dinamismo cotidiano, de la vida para comer, de lo que aquí en Colombia llamamos el rebusque diario. Cuando no tienen ese rebusque, las personas se confinan a padecer el hambre. Y la familia desmejora su calidad de vida, su bienestar, su buen vivir. A mí me gusta más hablar de buen vivir, también en honor a nuestros ancestros indígenas, afrodescendientes. Entonces, perdemos todos como sociedad. ¿Qué deberíamos hacer como continente? En primer lugar, tenemos que pedir que nos condonen la deuda externa. La deuda externa tiene un peso en el Producto Interno Bruto, en el presupuesto público de nuestras naciones exagerado. Es el 43% de lo que nosotros producimos como riqueza. Eso se lleva a la deuda externa. Entonces, lo primero es que tenemos que sumar esas voces como latinoamericanos, elevar esas voces al mundo, al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional, al Banco Central Europeo, a todas estas corporaciones multilaterales, a que entendamos que estamos en una pandemia y es momento de ayudar, de ser solidarios. Lo segundo, garantizar esa renta social de ciudadanía, que en algunos países ya existe, pero no en todos. Necesitamos tener esos recursos que garanticen el acceso a una canasta alimentaria en condiciones nutritivas, el pago de servicios públicos, los arrendamientos para las comunidades más vulnerables de nuestras naciones. Es la única forma de detener esta situación que estamos viviendo. Pensemos en otras poblaciones que nadie piensa, los huérfanos y huérfanas del COVID-19. La gente se está muriendo. En Colombia ya llegamos a ser el cuarto país de Sudamérica con mayor número de muertos. Estamos superados por Brasil, desafortunadamente por Perú, por Chile, pero estamos muy mal.
Muchos de esos abuelos que están muriendo, abuelas, personas mayores, eran el soporte económico de las familias. Eran quienes veían por los nietos, por los sobrinos. ¿Qué pasa en un hogar donde mueren los padres? ¿Quién se va a hacer cargo de esos niños y de esas niñas? ¿Qué estamos haciendo en materia de política pública y en estos consensos latinoamericanos para proteger a esa infancia, que además queda traumada por la situación de pérdida? ¿Estamos pensando en esos temas? Es la gran pregunta. ¿Estamos utilizando todo lo que tenemos a disposición para proteger a nuestra infancia? O sea, ¿estamos considerando a nuestros niños y niñas importantes, sujetos de derechos, como tú bien dijiste, Juan Martín? Esa es la gran pregunta que nos queda. Muchas gracias. Sin duda. Muchísimas gracias, Dioné, por esta mirada, digamos, más precisamente de las grandes responsabilidades que tiene nuestro Estado y el impacto que ya tiene, pero va a tener en adelante si no hacemos una intervención apropiada. Muchísimas gracias. Toño, hemos estado conversando y en la cuestión anterior se habló mucho del impacto que tiene en niños pequeños y niñas pequeñas. Se ha venido documentando, decía también Dioné hace un ratito, algunas nuevas, o no, sino nuevas, relevantes enfermedades, por ejemplo, que teníamos antes, pero que no se había dimensionado, como síndrome de Kawasaki, asma. Tenemos en nuestra región América Latina un problema serio con la alimentación, bebidas azucaradas, alimentos ultraprocesados, y esto muy importante también que destacaba Dioné respecto a la pérdida de esta dieta que se daba en las escuelas medianamente equilibrada y que ahora en casa, en el confinamiento, pues ha representado conflictos. Y agrego otro componente que también está haciendo debate en la región, la conciliación laboral. Ahora está mamá y papá en casa por un rato en el teletrabajo, pero por acá nos apuntaba Isabel que su hijo le cuestiona que trabaja mucho, ¿no? Y entonces ella le dice, bueno, a lo mejor no te dabas cuenta, pero es cierto, en realidad sí estamos, creo que todas y todos trabajando más. Y destaco esto que plantea por acá Isabel, y te agradecemos muchísimo en el chat tu comentario y gracias por la confianza, de que parece que estamos a disponibilidad. Y entonces, como es un tema de trabajo y estamos en teletrabajo, si es las 8 de la noche, fuera del horario tradicional, respondemos. Y eso también está teniendo una implicación en nuestra interacción con nuestros niños y niñas, particularmente pequeños, porque, retomo nuevamente lo que decía Dioné, no les hemos explicado, quizás sí en casa, pero no en una lógica social de Estado, qué está sucediendo y cómo avanzar con esta incertidumbre. Toño, me gustaría escuchar tus reflexiones, pues en esta reflexión, este diálogo que estamos teniendo sobre el impacto que tiene en su salud y en su desarrollo de niños y niñas pequeños. Por favor, Toño. Claro que sí, muchísimas gracias. Primero, Juan Martín, muchísimas gracias por el honor de compartir el panel con tan distinguidas personalidades. Y yo aquí lo que quiero abonar, el título del panel es ¿Cómo acompañamos la salud del desarrollo de niñas y niños? Y algo que quiero retomar es, el primer punto es, escuchamos a los niños y a los niños, porque ya Dion hablaba de los mensajes están dirigidos para los adultos. Pero además de que los mensajes están dirigidos por los adultos, ¿y cuándo escuchamos a los niños y las niñas? ¿No? ¿Y qué es lo que están sintiendo? Y lo acoto, tal vez Dion plantea cosas que serían muy buenas en política pública, que requerirían de muchos cambios y de una unión. Yo tal vez no planteé cosas tan increíblemente buenas para el mundo, pero me voy a enfocar hacia la familia. ¿Qué sí podemos hacer hacia la salud? El primer punto es, tal vez yo no puedo lograr que el gobierno me escuche, pero sí puedo lograr que en mi casa o en los niños con los que yo convivo, decirles cómo te estás sintiendo y entonces buscar estrategias para la salud emocional de cosas tan sencillas como poner caritas, una carita triste, una carita contento, una carita enojado, y que cada uno pueda libremente ir y poner en la mañana cómo me estoy sintiendo. Y el primer gran reto es que de repente el niño dice, me siento estresado, y le contestamos, ¿por qué? Mira, hay personas que están peor que tú, o no te sientas estresado, o no te enojes. Y entonces lo que hacemos es, dejemos que empiecen a expresar, pero les empezamos a decir que lo que están diciendo no es lo que queremos escuchar y queremos cambiarlo. Entonces, lo primero para acompañar en la salud es, escuchemos a los niños. Algo que comentaban respecto al trabajo, más allá de ver que lo que están haciendo es, tendríamos que ver en este modelo ecológico de Bronfenbrenner, antes habían diferentes microsistemas y estábamos una parte escuela que tenía un espacio físico con unas características puntuales, otro espacio que era social, otro espacio que era la familia. Y el primer gran reto es, no estamos diferenciando lugares porque en el mismo sitio estoy comiendo, estoy trabajando, estoy descansando, estoy estudiando. Y entonces un reto que se plantea es que estamos haciendo tres cosas a la vez.
Porque antes cuando yo estaba trabajando, pero ahora estoy trabajando y al mismo tiempo estoy acompañando a mis hijos en las clases en Zoom y al mismo tiempo estoy haciendo otras cosas. Entonces, estamos trabajando al triple. Y además, yo pongo un ejemplo de antes, en los 90s, tú salías de trabajar y no había celulares. Entonces, ¿qué pasaba? Que pues tú estabas fuera del trabajo y ya no trabajabas. El día de hoy, por ejemplo, estoy ahí, veo el celular, ya me llegó un mensaje, ya me metí, ya me hablaron, ya hice. Y ahora algo que se planteaba también es, los webinars son maravillosos, pero al mismo tiempo ya los tienes a todas horas y entonces tú dices, o sea, a todas horas estoy teniendo cosas que hacer y todos hay contenidos interesantes. Y de repente, lo triste es de que llegas en la noche y dices, pero si hoy no me moví de la silla, ¿y por qué me siento tan cansado si siento que no hice nada? ¿No? Y es que estamos haciendo mucho. Y ahí es donde, cómo acompañar también, hay que entender, en la teoría de la carga cognitiva, hay dos tipos de carga cognitiva. La carga cognitiva intrínseca es lo que te cuesta esa actividad y la extrínseca es, por ejemplo, en las llamadas, tengo que estar viendo si se está oyendo el micrófono, si me estoy entendiendo, si no se me va la señal, tener que estar viendo las diferentes ventanitas, ver si no me estoy pasando de tiempo, ver qué está pasando y en eso pasa, en México nosotros tenemos parte de la cultura de la Ciudad de México, es una frase que viene ahí de, o algo de fierro viejo que vendan, y entonces una grabadora, ¿no? Y entonces ya es parte de los webinars eso, ¿por qué? Porque todavía estás viendo y estás en tu casa y ya llegó la basura y ya te llegó un paquete, o sea, son muchas cosas. Entonces, el primer punto en la salud es entender que son retos particulares. La otra ya lo decía Paola, no es algo que vaya a pasar de un día para otro, y es que estamos aprendiendo para vivir en nuestra nueva normalidad fortaleciéndonos. ¿Por qué? Porque la salud pública igualmente debería empezar en cada uno de nosotros. Y un ejemplo puntual, si nosotros, yo estaba con alguien en Sinaloa, que estábamos platicando acerca de que hubo un terremoto, hubo un temblor en Sinaloa, y entonces la maestra estaba estresadísima y su hija que va en el kinder le dijo, tranquila mamá, no corres, no gritas, no empujas, ¿no? ¿Y eso dónde lo aprendió? Lo aprendió en la escuela. Y entonces también hay que ver que los niños están aprendiendo en una nueva normalidad donde ya van a tener un mejor cuidado de la salud en el futuro, pero tenemos que ponerles el ejemplo, porque eso de llego a mi casa y me lavo las manos, eso de no me debo estar tocando la cara frecuentemente, eso de si ya agarré cosas sucias, no me estoy tocando, es algo que deberíamos de hacer. Entonces hay que ver que hay cosas que van a servir. ¿Y qué es lo que está cambiando? Por ejemplo, que sí, ahora de repente a mí me toca ver a los niños en los cuales un niño menor de 1 año no alcanza a ver la cara completa. Y entonces si el niño te ve con el cubrebocas, para el niño literalmente tu cara no existe. Y entonces eres unos ojos y se asusta. Y entonces cuando le quitas el cubrebocas, es como si hubieras hecho el picabú onta bebé y descubrió que tienes boca. Entonces tenemos que ir viendo esto. ¿Qué hacer para favorecer el desarrollo? Entonces, ¿y cómo acompañar en salud? Primero, identificar el estado emocional. Segundo, entender que está haciendo homeschooling, pero no tenemos preparación de homeschooling y si te frustras porque no está aprendiendo, no es de que tu hijo tenga problemas. A mí me hablan mamás como pediatras del desarrollo, es que Toño, estoy tristísima porque mi hija de 2 años y medio no aguanta 2 horas en Zoom. Yo le digo, pues yo tampoco, ¿no? Y se supone que no tengo problemas del desarrollo en teoría, porque ya pasé la edad. Entonces, también hay que entender que son retos. La otra es cómo utilizar las tecnologías a favor. El gran problema que ya veíamos es la tecnología muchas veces era el cuidador primario de los niños. Y antes estaba la señora en el tianguis vendiendo y el niño abajo en una caja de madera con el celular entretenido. Y entonces ahora está pasando lo mismo. Hay papás que dicen, es que yo le tengo que poner la tele para que me deje trabajar. ¿Qué estamos haciendo para favorecer el desarrollo? ¿Qué estoy haciendo para estar bien yo? ¿No? Y entonces, en esta perspectiva de salud mental, lo que yo quiero acotar es, tenemos que ir quitando el miedo a salir a la calle, en el sentido de que con protección y cuando se pueda, y en una situación puntual. Hay papás que me dicen, es que yo voy a estar aquí metido en mi casa 2 años. Sí, ok, vas a estar 2 años. ¿Lo vas a aguantar? ¿Lo puedes hacer? ¿Y cómo va a ser que tu hijo socialice e interactúe? No estoy diciendo que salgamos a la calle, ojo, pero quiero acotar de un miedo va a ser, y cuando se reaperturen las cosas, y me va a pasar. Yo lo que siempre les digo a los papás es, cuando se aventuran en cosas, pongo un ejemplo de, ¿te has puesto a pensar que cada vez que cruzas la calle corres el peligro de que te atropellen? Sí, ¿no? O sea, vaya, no te pueden atropellar si no cruzas la calle. ¿Y entonces por qué cruzas la calle? Cruzas la calle porque es importante llegar al otro lado porque algo quieres hacer. Y entonces, ¿qué haces para evitar que te pase algo cuando cruzas la calle? Cruzas en el semáforo, volteas a ver hacia la calle y tienes un cuidado vial, estás agarrando al niño, no lo dejas. Eso es lo que tú puedes hacer. Y si tú vas en el coche, lo que puedes hacer es frenar en los semáforos. En esta misma analogía del tráfico es lo que tenemos que hacer. Si yo respeto mi sana distancia, si yo uso el cubrebocas, si yo me lavo las manos, si tengo un buen cuidado de las cosas, entonces ahí voy a poder salir a la calle
Y eso no quiere decir que no me vaya a pasar algo, pero tengo que ir sopesando estas diferencias. Y entonces, parte de este acompañamiento de salud es, ¿y qué estoy haciendo yo para disminuir mi estrés? Porque si yo le digo al niño, cuidado, no toques, no sé qué, ese niño no está viviendo en una esfera adecuada, ¿no? Porque los niños están aprendiendo a que tengo que tener cuidados. Entonces, resumiendo mi participación, escúchenlos, hablen, que tengan nuevas ideas, pero también que vayan conviviendo con otros. Los niños siempre habían dicho desde antes que les gustaba el juego digital y eso no es algo que esté pasando ahora. Y entonces muchas veces los videojuegos sirven para convivir con otros niños, extrañan a las personas. Tenemos que dejar de que convivan con otros cuidando las redes sociales. Pero también la salud ahí es, no tengo que ser perfecto y no todo tiene que ser perfecto, ¿no? Eso es con lo que quisiera yo abonar en este primer comentario. Muchísimas gracias, Toño. Nos ayudas precisamente con esta primera aproximación que nos han planteado a mirar desde el tema macro, la salud pública, las implicaciones en perspectivas más en nuestra sociedad y estas preocupaciones incluso de carácter médico puntual y lo cognitivo, que sin duda es un tema central. Mercy, digamos, tú eres una chica ahora adolescente, defensora, promotora de derechos humanos, y seguramente en la interacción que tienes con niños y niñas pequeños y con lo que has podido observar en esta pandemia y tu vivencia, pues tendrás algunas reflexiones, preocupaciones y también invitaciones a que las personas que nos siguen, tanto en Facebook como en Zoom, puedan tomar en cuenta cuando están interactuando con niños y niñas pequeños y su salud. ¿Cuáles serían tus reflexiones, Mercy? Por favor. Bueno, primeramente, muy buenos días a todos. Gracias por estar conectados. Mi nombre es Mercy Kelly Merge Rojas. Tengo 16 años y vengo de la organización NAPUM, que justamente significa Niños, Niñas y Adolescentes por un Mundo Mejor. Bueno, dentro de ellos hay bastantes chicos y chicas pequeños, desde los 8 años hasta ya mayores de edad, incluso hasta los 21, en los cuales estábamos hablando bastante con ellos, bueno, ahora a través de las redes sociales en sí, donde me contaban varias de sus experiencias, cómo están, cómo se sienten, que es algo que muchas veces no vemos en casa. Yo tengo 2 hermanitos, en mi caso particular, uno que tiene 10, varoncito, y una pequeñita que tiene 5 años. Entonces, mi hermanita de 5 años está en sus clases virtuales en inicial. Entonces, ella no entiende muy bien las clases. Eso es algo que siempre tenemos que ver, que los niños, niñas y adolescentes no están entendiendo las clases bien. Por eso me gustaría que los padres puedan escucharlos, puedan ver bien qué es lo que sienten, qué es lo que quieren decir. No somos, muchas veces he escuchado bastante de eso de que dicen, son niños, o sea, 5 añitos, normal, cuando entra primero va a aprender más. No, las bases se van formando poco a poco. Los padres y madres son los que deben estar pendientes a los niños. Hay algo que también ahorita nos está causando mucha preocupación, que son las brechas que se están abriendo. A raíz de que ahora tenemos que hacer todo a través de la tecnología, como bien lo estaba diciendo nuestro compañero Antonio, ahora pues hay lugares donde no hay señal. Hay lugares donde pues no hay luz, no hay agua, no hay redes sociales, ni siquiera hay dinero para comprar un celular. Nos están pidiendo a nosotros, a la población peruana y a la población de todo el mundo que nos lavemos las manos, que nos desinfectemos, que estemos con el cubrebocas, con el protector facial, con los guantes y muchas cosas más. Pero sí, en muchos lugares ni siquiera hay para la comida. Entonces, todas esas realidades tenemos que verlas y ponerlas en una balanza y ver bien cuáles son las necesidades de los niños. Como bien lo dicen, quizás no podemos escuchar a todos los niños del mundo, pero al menos padres y madres, comencemos por la casa, comencemos hablando con los niños, digámosle, ¿cómo te sientes? Y yo siempre voy a repetir esto. Hay una frase que a nosotros nos gusta bastante, al menos a mí me encanta, de verdad, y es, tu opinión importa. Caramba, nosotros queremos que nos digan eso, tu opinión importa. Y vas a ser escuchada, vas a ser escuchado. Cuando llegas a casa, después de un día de trabajo, sabemos que es cansado, sabemos que los padres tienen que trabajar todo el día para poder brindarles un plato de comida, para poder brindarles una vida digna. Pero sin embargo, nosotros no vamos a tener una vida digna si no tenemos comunicación en casa.
nosotros no vamos a estar bien si es que no nos escuchan, si es que, si es que no sabemos bien si nos escuchan o no nos escuchan, porque hay algo importante. Muchas veces nosotros decimos lo que sentimos, decimos lo que nos pasa o damos señales y muchas veces no nos toman en cuenta. Tenemos muchas barreras hoy en día. Las más importantes es el agua, la luz, que son elementos básicos para una vida digna. Yo siempre voy a compartir la idea que estuvieron dando nuestros panelistas anteriores, que es, está bien, tenemos problemas de salud, está bien, tenemos problemas de muchas índoles, pero todo va a empezar desde casa. La educación, como dicen, viene de casa. Y sí, muchas veces hubo niños y niñas adolescentes que tomaban la escuela, los colegios como refugios, porque ahí podíamos encontrarnos con un amiguito y decirle, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y mira, me está pasando esto, 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 esto. Y parece mentira, un niño a veces quiere ayudarlo, como pueda. O sea, muchas veces los niñitos no pueden ayudarse entre sí, porque a veces requiere de dinero, requiere economía, requiere muchas cosas. Pero muchas veces esos niñitos intentan ayudarse unos con otros. Por eso es que lo que me gustaría decirles el día de hoy es que escuchen a sus hijos, que escuchen todo lo que les quiera decir, pero que de verdad los escuchen, que les digan, está bien, vamos a hacer esto, 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 esto. Hoy en día los niños están muy estresados con todo esto que está pasando. Los niños están en sí agotados porque muchas veces sienten tensión, sienten que no pueden salir, se sienten como el otro día me dijo un niñito, me siento en la cárcel, me siento en una prisión. Mi papá todo el día reniega con el internet, que cada rato se va la señal, todo el día está renegando. Y mi mamá que no sabe qué cocinar todos los días. Y yo que no entiendo la tarea. Entonces, nos sentimos en una prisión. Muchas veces en las casas nos estamos sintiendo así, en una prisión, donde papá está gritando, mamá está renegando porque no sabe qué cocinar, porque no hay economía, y el niño, que también tiene su problema, que no entiende las clases. ¿Cómo nos sentimos? ¿Realmente estamos viendo cómo se sienten los niños? ¿Realmente los estamos escuchando? Porque he escuchado padres que dicen, yo soy un buen padre. Muchas veces piensan así algunos papás, yo soy un buen padre. A mi hijo no le falta comida, no le falta ropa, tiene todos los juguetes que quiera, pero le falta algo importante, que es el cariño, el amor, que solamente una familia puede brindar. Muchas veces sentimos los adolescentes que no nos escuchan, que no aprecian lo que nosotros decimos. Por eso es que lo principal es escucharlos, porque cuando usted escucha a su hijo, se va a dar cuenta que su hijo le va a decir, ¿sabes qué, papá? Me falta esto, necesito esto. Y si no hay dinero, papá, está bien. Los niños no queremos dinero. Muchas veces pensamos que los niños solamente queremos dinero, queremos para comprarnos el dulce en la esquina o para un juguete o para ropa, ¿no? Pero no es así. Los niños queremos cariño, queremos afecto. Un niño también te puede brindar soluciones. Un niño también puede decirte, ya papá, mira, no hay dinero para, no sé, para comprar un zapato. Ya, pues entonces hay que intentar buscarle solución. No hay dinero para poder cocinar hoy día, pero nos sobró arroz de ayer, entonces ya, pongamos, no sé, huevo y hacemos arroz con huevo y comemos eso, pero comemos en familia, que es lo importante. Comemos y estamos en familia, eso es lo importante, y los niños, niñas y adolescentes pedimos eso, que nuestra familia, pedimos a nuestra familia que estemos juntos, que estemos unidos, pedimos que nos escuchen, porque así vamos a ver que muchas problemáticas que tenemos también es a base de eso, a que no nos escuchan. Por eso, en una familia debe haber unidad, amor, comprensión. Y en esta pandemia más, que estamos todos en casa, necesitamos que todos y todas nos escuchemos. La mamá, el papá, los hijos. Y hay familias donde no hay padre o no hay madre, donde es incluso mucho más difícil, porque toda la responsabilidad recae sobre la papá, el mamá o la mamá. Entonces tenemos que ver todas esas realidades. Justo nuestro compañero Antonio estaba diciendo algo interesante
acerca de que no solamente es la salud del cuerpo, sino también la salud mental. ¿Qué es lo que está pensando tu hijo? Y ahora con las tecnologías hay otro problema. Sí, si bien es cierto, no hay bullying, porque no hay colegio, no hay muchas reuniones, pero ¿están viendo el ciberbullying? ¿Están viendo qué están diciendo sus hijos a través de las redes sociales? ¿Qué están escuchando? Hay que ver bastante eso, de que sus hijos pueden estar sufriendo ciberbullying. Y por eso tenemos que ver cómo están actuando. Si su hijo va corriendo al celular o a la computadora y está atento cada rato a lo que mira, o lo que dice, lo que pasa, tenga cuidado, que puede ser ciberbullying. Entonces, todo eso queremos decirles. Y por eso queremos, sobre todo, que nos den confianza. Que confíen en nosotros, porque nosotros vamos a confiar en ustedes. Como una vez escuché de un director, los niños pequeñitos que muchas veces no te cubren, así por decirlo, pero esos niños, niñas y adolescentes tienen muchas cosas que decir, muchas cosas por hacer. Y no se olviden que mañana más tarde ese niño te va a agradecer eso. Va a decir, yo tuve un buen papá y una buena mamá, porque me escuchó, porque me habló, me orientó. Y por eso, padres y madres, queremos decir, escúchenos, porque nosotros también tenemos mucho que decir. Y en esta pandemia, todas las problemáticas que ustedes piensan que pasan solos, nosotros también lo sentimos. También la pasamos con ustedes. Gracias. Excelente, Mercy. Muchísimas gracias por tu aportación, tu mirada. Aquí los aplausos de Dioe y de todos, de muchas felicitaciones que tienes en el chat. Gracias. Y también agradecer profundamente a todas las personas que nos acompañan, tanto en la plataforma de Facebook como en esta de Zoom. Agradecer muchísimo. Bueno, no voy a poder mencionar, disculpen a todas y a todos, pero pues está, no sé, Carla, Andrea de Bolivia, por acá también está otra colega de Perú, Jessica de Perú, muchísimas gracias. Está Marianela Villasis, gracias también. Bueno, hay colegas por acá de Ecuador, también de México, hay personas de Tabasco, Reina del Carmen. Muchísimas gracias de Quito, Celia, Guadalupe, muchísimas gracias. Colegas también de Bolivia, Lisbeth, gracias Ernestina Valenzuela, que nos acompaña, no veo el país. Bueno, colegas que han estado participando, muchas y muchos de ellos, en otros webinars y les agradecemos el seguimiento. Juana Torres de Bogotá, y hay varias interrogantes y planteamientos que nos gustaría escuchar. Vamos a ir comentando. Gracias, Lisbeth, también de Panamá, Ernesto Valadez de Puebla. Por acá también nos saludan de Sinaloa, México. Ernestina es de Sinaloa. Muchísimas gracias. De Guanajuato, Alejandra, de la Cruz. Desde Chile, Cristina Burgos, muchísimas gracias. Vamos a continuar con ello. Ahora, hay varias reflexiones que nos han planteado y agradezco muchísimo que nuestras panelistas y nuestros panelistas estén contestando acá en el chat de preguntas y respuestas, pero por ejemplo, hay algunas que plantean por acá respecto, me voy a permitir leer algunas para invitarles a nuestros invitados, invitadas en la segunda ronda poder tener esta interacción. Nos dice Sandra Puerchambut, ¿cómo trascender desde los medios de comunicación para que sus contenidos sean apropiados y tengan un enfoque humanizado y que se pueda priorizar desde ellos ante la pandemia material audiovisual y contenido apropiado para niñas, niños y adolescentes? Gracias, Sandra. Por acá, un espectador anónimo dice, ¿qué impacto tiene, digamos, dice, ¿tiene un impacto o alguna influencia la educación familiar o el rol de los padres en cumplir estas funciones con sus hijos e hijas? Claramente hay un desafío que ya han apuntado todas y todos ustedes respecto a cómo tenemos que hacer, decía Toño, varias cosas, atender el teletrabajo, pero también estar atentos en la alimentación o en las clases de Zoom o virtuales de nuestros hijos. Así es que sí, claramente se están desafiando los roles de papá, mamá o personas responsables. Por acá Adriana también Arreola desde México nos plantea sobre cómo niños y niñas están quedando literalmente abandonados en los presupuestos, en la falta del seguimiento del cuadro de vacunación, por ejemplo, el hecho de que no tengan los espacios apropiados para la alimentación sana. Hay varios temas. Lamentablemente, y compartimos, Adriana, se está quedando en una lógica de abandono
y también lo había apuntado Dione hace un ratito en el tema de la urgencia de verlo en una perspectiva de salud pública. Abraham también por acá nos manda saludos de Ecuador, dice que le parece muy interesante. Carla por acá, Noemí García, dice, en México nos hemos caracterizado por una movilización activa de la sociedad en los temas de desastre. Y ella hace una pregunta, ¿cómo o qué ideas tendrían ustedes para mantenernos movilizados como sociedad, expresando nuestra solidaridad, pero manteniendo la distancia? Es una pregunta interesante, Carla, gracias. Matilde también, Carlota, nos plantea sobre la importancia del interés superior del niño y de la niña. Lamentablemente, frente a la situación abrumadora, de tal suerte es cómo hacerlo real en los espacios familiares, donde nunca se ha respetado el principio del interés superior de niños, niñas y adolescentes. Ya por acá nos daba algunas pistas insistentes Mercy sobre que lo básico es escucharles. Y también Toño abundó algunas pistas sobre ello. María Calero dice, es dable que un niño de 9 años que solo esté en la televisión, el celular como único entretenimiento, y que en este tiempo de pandemia ella pues obviamente se pregunta qué pasa con los medios de comunicación respecto a los programas que se están transmitiendo para niños, niñas y las familias. Y gracias, María Celero. También por acá dice Marisela, sin duda el panorama puede asustar, ¿no? Implica o requiere una gran solidaridad. Plantea también que las familias hoy más que nunca tienen un papel fundamental y que la pandemia vino a darnos un ultimátum de la atención de aquello que habíamos dejado atrás o a un lado. Muchísimas gracias. También hay reflexiones como las que ya nos hizo Isabel respecto a esta coexistencia entre el trabajo, responsabilidades familiares, el necesario diálogo al interior de las familias. Gracias a todas las personas que están aquí de varios países con sus comentarios. Desde San Luis Potosí, dice SLP, espero que sea San Luis Potosí. Janet, muchísimas gracias. De Torreón, Coahuila, en México, María Elena. También desde Quintana Roo, Chetumal, muchísimas gracias, Chetumal precioso, muchísimas gracias, Esperanza. Y hay otro comentario por acá que quiero retomar puntualmente. Dice Isabel, en efecto, mi hijo comenta, dice ella, lo referí hace un ratito, que trabajo más ahora que estamos en casa que cuando solo iba a la oficina. Mi respuesta es que ahora, dice ella, se da más cuenta de mis actividades. Sin embargo, él observó que no es así, que me llaman a cualquier hora del día y se asume que estoy en disponibilidad inmediata. Ya había apuntado algo de esto también, Toño, y creo que es algo que tendríamos que ubicar. Vamos entrando, si quieren, a esta segunda parte. Tenemos, creo que unas manitas levantadas, discúlpeme si por aquí sí hay dos, que les agradecemos, Patricia y Abraham, si pueden abrir su micrófono y ser muy breves con sus preguntas, por favor, para escuchar a nuestras panelistas y nuestros panelistas. Abraham, ¿podrías abrir tu micrófono, Patricia? Y reiteraría el agradecimiento de que pudieran ser breves en sus preguntas, por favor, para nuestras panelistas y nuestros panelistas. Abraham o Patricia, si pudieran abrir su micrófono en la parte inferior. No sé si... No los escuchamos. Vale, pues si les parece vamos iniciando, Paula, y ahora que termine Paula volvemos a preguntar si Abraham o Patricia pudieron abrir su micrófono. Hay varias interrogantes, te agradezco muchísimo, Paula, que has estado respondiendo en la herramienta, pero te escuchamos en esta segunda ronda. Yo quisiera hacer una acotación general, como haciendo un pequeño resumen y tratando de dar algunas respuestas. En México tuvimos una experiencia bien hecha, mal hecha, yo creo que se quedó muy corta, en fin, y lo único que hizo fue aprovecharse el Día del Niño. El Día del Niño fue el 30 de abril en México y entonces se decidió a nivel gubernamental que en ese momento pues, se le iba a dar voz y voto a los niños. Y entonces en una conferencia de las diarias que se está realizando a partir de la Secretaría de Salud, le preguntaron a los niños qué sentían, había un panel como de 9 niños y entonces directamente en un Zoom, como todo lo estamos haciendo con distancias, se le preguntó a los niños qué sentían y la común denominador, había niños de todas las edades, el común denominador fue, pues yo estoy preocupado por lo que está pasando en mi país, ¿no?
por otro lado, ¿qué puedo yo hacer? Había muchas preguntas, sobre todo de niños ya más cercanos a la adolescencia, que decían, ¿qué es lo que puedo yo hacer? Los niños más chiquitos preguntaban, ¿cómo me protejo? ¿Cómo me cuido? ¿Qué es lo que tengo que hacer en casa? Pero el común denominador es quiero entrarle, o sea, no me dejen en la banca, ¿no? Quiero saber qué puedo hacer y cómo no nada más que me escuchen, sino también que me digan yo qué papel juego. Y en esta parte, pues sí se escuchó y ahí se quedó corto, ¿no? Como que ahí ya fue, sí aprovechar un poco el marketing del día, pero fue una puertita de entrada. Es una experiencia muy pequeña de la cual creo que nos podemos enganchar. Lo que hay en medios de comunicación específicamente relacionados a COVID y al cuidado de COVID, creo yo, está muy enfocado en el niño pequeño, porque entonces salen personajes famosos de Plaza Sésamo cantando una canción enseñándonos a lavarnos las manos. Pero ¿qué pasa con el niño que tiene un poco más de ganas de ir más allá? ¿Qué información hay destinada para los niños? Y ahí es en donde creo que, uno, tenemos que entender que hay diferentes realidades. En efecto, tenemos poblaciones de niños en toda Latinoamérica y en muchos otros lugares del mundo en donde sí, no hay agua. Entonces, ¿cómo me lavo las manos si no tengo agua? ¿No? Entonces me enseña Plaza Sésamo a lavarme las manos, pero pues ¿con qué? Pero también tenemos a otro grupo, a otro sector de niños que tienen por lo menos estas necesidades básicas cubiertas y están en una realidad en donde la violencia de su entorno ha incrementado. ¿En esos niños qué? Porque en esos niños la estrategia es otra. Y en los niños que afortunadamente están en situaciones privilegiadas y no tienen estas complicaciones de su entorno, pues ellos tendrían también otro papel, ¿no? Hablar y poder ayudar desde su lugar y poder brindar información y poder enseñar desde su lugar y poder tener lo que decía Mercy, que yo estoy totalmente de acuerdo con ella, su opinión importa, claro que importa. Porque no nada más de ellos podemos decir, mira, tiene razón. O sea, a lo mejor eso que está diciendo a mí no se me había ocurrido y es muy lógico. Sino también decir, pues yo no puedo asumir lo que el otro está sintiendo. Y tengo que pensar y escuchar que sí, en México y en Latinoamérica tenemos muchas realidades y que no podemos generalizar lo que le está pasando a todos los niños, porque no todos los niños están en la misma situación. Por lo tanto, el primer paso, como bien dicen, es escuchar. Ya se hizo un primer ejercicio nacional, digamos, que nos abre la puerta a poder dar estas otras, que podemos entender un poco, no nada más yo también me lo estoy pasando mal en mi casa, sino hay este otro mensaje de los niños de, ¿y yo qué puedo hacer? Y ahí ya no los estamos tomando en cuenta, creo yo, ¿no? Preguntaban que cómo desde los medios de comunicación se puede contrarrestar esto. Pues primero hay que preguntar qué busca el niño, ¿no? Es clásico, es como cualquier estudio de mercado, digamos. Yo primero necesito saber qué tiene el cliente y qué necesita el cliente para poderle dar el producto que quiere. Si no, pues no me lo va a comprar. Lo mismo pasa con los niños. Exactamente lo mismo. ¿Qué necesita el chavito y a quién se lo voy a enfocar? Y entonces puedo generar yo algo. En esta parte de que ellos tienen derecho a la información, la dinámica también tiene que ver un poco con hay muchos frentes de ataque. Uno de ellos es escuchar a los niños. Otro de ellos es también hablar con el empresario y decirle, a ver, hermano, perdón, pero tienes que entender que hay una dinámica familiar y que tienes que respetar esa dinámica familiar, que si tú tenías un horario de oficina antes, respeta tu horario de oficina. No porque ahí estamos en pandemia, eso ya se borró, ¿no? Y entonces empezar a generar también estas conciencias de decir, si vamos a hacer las cosas, si vamos a hacer, como decía Toño, todo al mismo tiempo porque trabajo, cocino y voy a la escuela con el niño, todo junto, a lo mejor dividir espacios, tener horarios, buscar alternativas de roles. Y entonces hoy me toca a mí cuidar la escuela, pero al siguiente día te toca a ti cuidar la escuela, ¿no? O sea, como tratar también de encontrar un balance, darle al niño también las responsabilidades que pueda asumir dentro de sus capacidades, su edad y la dinámica familiar. Además, hay que voltearnos a ver, esto es en la pequeña escala, digamos, pero también nos tenemos que voltear y decir, ok, también la sociedad civil, porque el cambio históricamente casi siempre viene desde la sociedad civil, ¿no? Que si el movimiento feminista nace de la sociedad civil, que si el voto por la mujer nace de la sociedad civil, que si la comunidad LGBT nace de la sociedad civil. Es decir, el cuidado a niños, niñas y adolescentes también tiene que nacer de la sociedad civil e impulsar a hacer política pública, impulsar a modificar, el decir, oigan, aquí está este problema. Y no lo veas desde tu escritorio, velo en la realidad y aquí te traigo los testimonios, y aquí te traigo el estudio y aquí te traigo lo que me toca a mí hacer y empezar a mover estas dinámicas de política pública.
que finalmente van a repercutir en lo que entendemos por salud pública, en lo que entendemos por el cuidado de las vacunas, de crecimiento de niño sano, de estar al pendiente de la salud mental de los niños, etc. Y además, no se nos puede olvidar que los niños vienen en paquete, ¿no? El niño viene con familia. Como sea que esté conformada esa familia, sea una mamá sola, un papá solo, o sea, que lo cuidan los tíos, que lo cuiden los abuelos, los niños que se han quedado en orfandad a partir del COVID o que ya venían huérfanos desde antes, los niños migrantes, los niños, o sea, todos estos vienen en paquete, no es el niño solito. Y entonces, cuando nosotros entendemos que si yo atiendo al niño, tengo que atender a su familia y a su entorno y a su escuela y a su sociedad, entonces puedo tener un efecto realmente positivo. Si solo me enfoco en una cosa, pues al rato, si yo quiero atender al niño en la escuela, ¿no? Decía un amigo mío, hay 3 escuelas en la vida. Mi escuela, la que paga y voy y dice el letrero de escuela. La escuela de mi casa, que es lo que me enseñan mis papás, que también ya estábamos comentando que cuál es el rol de la educación familiar. Y la escuela de la calle. Y la escuela de la calle influye e incluye un montón de cosas, ¿no? Si mis vecinos, mi entorno social, si tengo otros amigos en otro lado, lo que veo en la tele, es decir, las otras partes que constituyen mi sistema. Y entonces, cuando yo logro entender que pues tengo que atacar todas esas educaciones y todos esos medios para poder entonces tener realmente una protección del interés superior del niño en su totalidad, entonces lo puedo entender. Incluso la Convención de los Derechos de los Niños habla así en una cuestión muy sistémica, ¿no? Hay el artículo sobre pues, las obligaciones de los papás, pero que el niño de todas formas tiene derecho a una familia y que el niño migrante tiene derecho a otras cosas y este derecho a la información y el derecho a la salud y el derecho a la educación. Es decir, está muy sistémico, está muy cultural. No podemos enfocarnos solamente en una cosa, ¿no? Y creo que ahí es en donde nosotros tendríamos que empezar por, sí, en la escucha, pero la escucha saber que no nada más escucho a uno, tengo que escuchar a muchos niños de diferentes entornos y saber que voy a encontrar muchas realidades y por lo tanto no hay un solo plan de acción, tiene que haber muchos planes de acción porque cada entorno es distinto. Así ¿no? es. Muchísimas gracias, Paola, muchas gracias. Mira, yo creo que tomo esto último que planteas. Tenemos que hablar de infancias en plural. Y estamos hablando en este webinar específicamente de niños y niñas pequeños que, como explicó Mercy, pueden estar en comunidades donde no hay internet o tienen dificultades, o explicaba Iván, en zonas donde pueden estar hiperconectados. Y precisamente en esta perspectiva de lo que establece el preámbulo de la Convención sobre los Derechos del Niño, que varias de ustedes han apuntado, cómo la familia es el mejor espacio para que niños y niñas gocen sus derechos, pero las familias solas no lo pueden hacer. El artículo 27, si no le cambié el número, en la Convención establece que cuando las familias no tienen todas las condiciones, tiene que intervenir el Estado y acompañar para que no los separemos del contexto familiar, sino que ahí se esté dando. Y ustedes han venido abundando de cómo la pandemia y las condiciones de teletrabajo, la crisis, la propia dinámica de nuestros estados que están enfrentando sistemas de salud públicos colapsados, van a tener que replantearse esto que parece ahora como muy distante entre política pública, salud pública, dinámicas laborales, familias, niños y niñas, pero creo que Mercy nos ha planteado junto con Toño y ustedes una ruta inicial. Escuchemos a niños, niñas y adolescentes y desde ahí comencemos a perfilar también la salud pública, las dinámicas familiares, la salud de niños y niñas, y ese puede ser literalmente una ruptura paradigmática que esta pandemia nos deje, porque además, permítame el comentario, niños, niñas y adolescentes están más conectados y son nativos digitales que nosotros del mundo adulto. Muchos de los problemas que estamos enfrentando, incluso esto de teletrabajo, que no vamos todavía comprendiendo mucho de lo que pasa en las clases, es porque partimos del analfabetismo digital. Los maestros y maestras están improvisando buenamente, con buena intención, pero están improvisando. No estaban preparados para ello. Hay otra pedagogía, otra didáctica para el mundo digital, no solo, y hablo de maestros, pero quienes estamos en otras dinámicas también necesitamos ir aprendiendo, decía Dioné, estas tecnologías de información y comunicación como derecho humano que requieren nuevamente políticas públicas. Gracias por estas reflexiones. Vamos a ir
escuchando. Ahora pediríamos, Iván, ¿cómo vas cerrando tú este webinar con estas reflexiones, este diálogo que se ha venido construyendo, pensando en niños y niñas pequeños y en estos grandes desafíos que tenemos ahora, sin duda, en la región? Te escuchamos, Iván. Sí, claro, son niños pequeños, es posible que cuando hablamos del artículo 2, el derecho a participar y a ser escuchado, pudiera quedarles lejos, ¿no? Pero ahí viene la importancia de los medios de comunicación social. Nosotros los seres humanos somos seres de comunicación. Nuestras relaciones se basan en estarnos comunicando. Y uno cuando analiza, digamos, lo que está pasando, de hecho en esta pandemia en mi país pasa, le debe pasar a ustedes, no ha habido una campaña de comunicación seria, oportuna, atingente a las necesidades de los niños, lo que necesitan saber para estar ahí en el confinamiento. Ahí uno echa de menos en realidad, porque en el mundo adulto, ¿cierto? En respecto a los medios de comunicación, por ejemplo, uno se empieza a preguntar de qué manera cubren los medios las noticias de la infancia, cómo son representados. Solamente aparecen cuando hay alguna noticia muy espectacular. Entonces, yo creo que va a tener que haber todo un cambio de estarlos considerando siempre como víctimas o estarlos invisibilizando, que sean prácticamente imperceptibles. Y en el caso de los adolescentes, que ahí la categorización es súper tajante, o son buenos, o son malos, o son, están siempre protagonizando alguna cosa que al adulto le causa terror. Entonces yo pienso que nosotros debiéramos, los que estamos haciendo activismo por infancia, empezar a trabajar con los niños en todo esto, como ustedes mencionan, cuando se realizan estos encuentros para saber sus opiniones. Ojalá sean siempre con la poca presencia nuestra, o sea, como en el sentido de ayudarlo a organizar, pero todo lo que tenga que ver con el manejo, lo hagan ellos mismos, digamos. Nosotros hemos vivido experiencias a raíz del estallido social de realizar cabildos. La gente se empezó a organizar, a hacer cabildos, a discutir la problemática que les afectaba, y la riqueza que tuvieron los cabildos infantiles fue extraordinaria. Por un lado, ¿cierto?, juntábamos a los niños más pequeños, que su expresión era a través del dibujo, a través de estar construyendo cosas con la plasticina, y por otro lado teníamos a los adolescentes, ¿cierto?, con discursos tan potentes como los de Mercy, criticando, ¿cierto?, al mundo adulto y las cosas que estaban ocurriendo como sociedad. Entonces los adultos creo que tenemos que perder un poco el miedo ese de ir a la fuente, ahí donde están ellos, dejarlos que de manera pura como lo son, porque son muy puros, son muy éticos, son muy democráticos, expresan las cosas que están viviendo. Yo eso quería reflexionar respecto a que dentro de los análisis que hemos hecho ahora, si quisiéramos específicamente a mostrar qué nos queda, lo que queda de pandemia, o lo post pandemia, aquellos elementos en los cuales trabajemos para que vayan a incidir perfectamente y directamente en mejorar su calidad de vida, es cierto, lo primero que surge es salud, todo lo que tiene que ver con la educación, que ahora está surgiendo muy fuertemente cómo apoyamos económicamente a las familias, que a esta altura de 4 meses de pandemia está todo hecho un desastre. Y el cuarto punto tendría que ver con estos medios o con la forma en que nos comunicamos con los niños, evidentemente adaptándonos a la situación cuando son más pequeñitos, en donde, claro, ellos todavía están formando sus conexiones neuronales y básicamente el juego, todo lo que tenga que ver con aspectos lúdicos, lo que tenemos que estar mostrando como elementos de crianza. Obviamente, a medida que siguen en su ciclo vital, los mensajes van a ser otros y los contenidos tienen que ser otros también. Entonces, yo creo que pongo este punto, digamos, de lo que debiéramos hacer en términos de comunicación, tomando lo que dice Mercy, en el sentido de ella nos ha mostrado como 30 o 40 expresiones puras y directas de los niños, en donde uno debiera tomarlo, ¿cierto? Y ya que estoy yo encargado de hacer políticas públicas, considerarlas. Yo siento que ahora, ojalá que post pandemia tomen fuerza los elementos de los objetivos de desarrollo sostenible, que ya fueron hace tanto tiempo creados. A mí me da cosa de repente como que veo
porque también me ha pasado, me siento como el burócrata que está en un escritorio escribiendo cosas, pero que después eso no se realizan. Hace ya varios años ya que al mundo se le plantearon los objetivos de desarrollo sostenible, varios de ellos, muchos de ellos tienen directa implicancia con la infancia. Y sin embargo, si yo hiciera un análisis de lo que ocurre en mi país, y quizás si lo hacen ustedes en sus países, este tema no se conversa, no se dice. Entonces seguimos elaborando documentos, planteando soluciones, y al final eso no baja. Entonces, yo siento que en la medida que permitamos la participación profunda de nuestros niños, desde guagua hasta adolescentes, es muy probable que esos documentos tengan el real asidero a lo que requieren ellos. Esa podría ser mi reflexión, Juan Martín. Muchísimas gracias, Iván, por tus aportes. Y claramente, pues obviamente la participación como derecho, como parte además central, se convierte sin duda como en el tema transversal para salud pública, dinámicas familiares, el sistema de salud, la propia interacción con niños, niñas y adolescentes. Muchísimas gracias por estos aportes. Vamos a escuchar, Dione, cómo va cerrando estas reflexiones, la interacción que has podido leer en los chats, las preguntas. Te escuchamos, por favor. Gracias, Juan Martín. Ha sido de verdad una experiencia formidable, maravillosa, escucharlos a todos y a todas. Escuchar a Mercy, que creo que tiene un enorme valor, porque normalmente en estos diálogos no se escuchan a los niños, niñas, adolescentes, y lo hablamos desde la perspectiva de los adultos, ¿no? Que no es lo mismo. Entonces creo que tiene un enorme mérito. Además, ella es una niña admirable desde todo punto de vista, y la animamos a que siga adelante y a que se forme como una defensora de los derechos de su comunidad, de la infancia. Qué maravilla, nos alegra mucho. Bueno, yo creo que hay muchas preguntas interesantes, mi querido Juan Martín. Yo quisiera, tal vez complementando lo que ya han dicho mis compañeros Paola e Iván, ampliar un poco el tema del desarrollo de las pautas de crianza positiva. Creo que ese es un tema que de verdad tenemos que forjar entre todos. Los medios de comunicación, como dice Sandra, juegan un papel fundamental en los contenidos, en el enfoque humanizado, en el material audiovisual. Casi que los medios se convierten en unas herramientas para forjar, para ayudar a que padres, madres, cuidadores desarrollen maneras de educar y de criar a los más pequeños con amor, con afecto, desde el respeto, desde la comprensión absoluta que los niños y las niñas son sujetos de derechos y que son personas, y que como personas tienen unos temores, angustias, tienen alegrías, están descubriendo el mundo. Esta situación de la pandemia para ellos es absolutamente desafiante, como lo es para los adultos, quizá más para ellos. Así que creo que es muy importante el tema de las pautas de crianza positiva. Ahora, Colombia está en este momento en un debate muy interesante en el que se busca que se prohíba el castigo físico como una forma de disciplina hacia los niños y niñas. Es increíble, pero en muchos de nuestros países, si revisamos el Código Penal, vamos a encontrar que el castigo está validado, es legal, ¿sí? Se dice castigo moderado, ¿no? ¿Quién define qué es moderado? Eso es como cuando nos hablan de la corrupción. Bajarla a sus justas proporciones, ¿no? ¿Quién define cuáles son las justas proporciones de la corrupción, que también juega un papel esencial en estos debates? Entonces, igualmente, ¿no? Creo que también es importante liberar nuestros hogares de las violencias, de los maltratos, de los abusos en todo sentido, para que nosotros podamos aportar a la salud mental. Ahora, en cuanto a las preguntas que nos hace, alguien nos preguntaba sobre el tema de los videojuegos y la conexión excesiva a pantallas. Esto es muy grave. Yo sí quiero hacer un llamado aquí a todos quienes nos escuchan de nuestro continente hermano, de Latinoamérica y el Caribe. Cuidado con eso. Creo que se nos ha convertido en la herramienta fácil, ¿no? Para deshacernos de los niños, pues estamos tan ocupados en nuestros trabajos o en los temas del cuidado de la familia, pongámoslos entonces con el celular a que vean videos allí, o que miren lo que quieran ver, ¿no? O pegarlos a los videojuegos o a las pantallas de un televisor. Eso tiene unas implicaciones graves y lo estamos haciendo además a una muy temprana edad. Bebés que ya están casi que en una condición de adicción a las pantallas, y esto tiene unas implicaciones en el desarrollo cognitivo, genera una serie de problemas para dormir.
frustra muchísimo la capacidad de imaginación de nuestros niños y niñas. Entonces, cuidado con eso. Yo creo que Santiago nos preguntaba cómo puedo mejorar mis habilidades de escritura, y yo le respondía que leyendo. El tema de gozarnos este momento también, ¿no? La oportunidad que implica el estar en casa, yo creo que tenemos que valorarla. No es el encierro, como a veces leemos, sino es la oportunidad de reencuentro con nuestras familias. Es la oportunidad de reencuentro con los niños y niñas de nuestros hogares, los adolescentes, nuestras personas mayores. Entonces, saquémosle todo el fruto, ¿no? Aprendamos a jugar con los niños y las niñas, a gozarnos de ese momento maravilloso. Alguna persona que nos escuchaba nos decía, ¿cómo hago para que mi hija me cuente de sus situaciones, de sus preocupaciones? Porque casi no me habla, ¿no? Entonces, a través del juego, a través del baile, a través de, por ejemplo, el aprender a hacer un plato delicioso, una torta en la casa, con lo que tenemos, como decía Mercy, a veces no tenemos sino arroz con huevo. Bueno, vamos a hacer de eso una celebración por la vida, por el alimento, enseñarle a nuestros niños la importancia de comer sano. Ojo con esto, alerta. Toda esa industria de la comida chatarra, las bebidas azucaradas, está enfilada en este momento. Ellos están haciendo su agosto. Y eso no hemos hablado en nuestro webinar de hoy, pero valga la pena mencionarlo y advertirlo, ¿no? En muchos de nuestros países hay una publicidad excesiva en horarios AAA de gran audiencia, donde nos están pasando toda la publicidad engañosa y nos muestran la bebida azucarada al lado de las frutas, una cosa completamente falsa. Y se promueven las comidas chatarras sin ningún control, y algunos de esas grandes empresas están donando disque desayunos, almuerzos, ¿no? Son muy queridos, muy amables, muy filantrópicos, y resulta que lo que están haciendo es envenenando a nuestros niños y niñas y prácticamente obligándolos a unas dinámicas de obesidad, sobrepeso, diabetes, ¿no? Cuidado. Cáncer, bueno, tantas cosas. Aquí tenemos profesionales de la pediatría que conocen muy bien estos temas. Entonces allí hay que ser cuidadosos, y el llamado a nuestros gobiernos locales, territoriales, nacionales, debe ser optar por el campo latinoamericano. Nosotros seguimos importando alimentos que nosotros producimos. ¿Cómo es posible? ¿De dónde dejamos nuestros alimentos ancestrales, nuestro maíz, nuestra quinoa, amaranto, maca, todo lo que, la coca, la harina de coca que es tan alimenticia, que los bolivianos, los peruanos también, los ecuatorianos, han entendido la importancia nutritiva que tiene el alto contenido de calcio? Quizá los más atrasados en esa materia tristemente somos los colombianos, por todo el tema de la lucha contra el narcotráfico, y confundimos coca con cocaína. Entonces ahí estamos mal. Pero lo cierto es que tenemos que apostarle al campo y enseñarle a nuestros niños y niñas en estos momentos una cantidad de cosas hermosas que podemos enseñarles en el hogar. Atención, hay que tratar de escuchar, no juzgar. Cuando los niños y las niñas nos hablan, casi siempre nosotros tenemos ya una respuesta premeditada, preestudiada de lo que hay que responder, y siempre está vista desde el juicio, ¿sí? Y eso hace que los niños y las niñas no nos cuenten sus cosas, ¿no? Entonces, el abrirse al diálogo respetuoso, el no juzgar, el escuchar, ¿sí? El valorar lo que el niño y la niña están sintiendo. Alguien muy inteligente nos escribía eso. Nos parece desde la perspectiva de los adultos que los problemas y temores de los niños no son tan importantes frente a los míos, que tengo que pagar las cuentas, que no tengo cómo comer, sí, o sea, los míos sí son importantes, pero los problemas de los niños no. Grave error, ¿sí? Los niños y niñas en su escala, en su proceso formativo, tienen angustias, tienen temores, tienen preocupaciones que los asaltan. Y es nuestro deber, como dijo muy bien Juan Martín, porque es un deber compartido, el cuidado de los niños es responsabilidad del Estado, la sociedad y la familia. También nos preguntaba uno de nuestros queridos seguidores sobre qué hacer desde las instituciones. Las instituciones tienen un papel fundamental. No podemos seguir, los servidores públicos no pueden seguir esperando a que les lleguen los casos, tienen que ir a buscarlos, tienen que llamar. Si yo tengo en mi base de datos casos de violencias en una comisaría de familia, en un juzgado, en una fiscalía, en la policía, yo sé que hay casos reiterados de violencia contra niños y niñas, abusos, casos de violencia contra mujeres. Ojo, casos de violencias y maltrato contra animales, contra nuestros animales de compañía. Eso ya está identificado, que es un caso que está conectado con posibles problemas de violencia intrafamiliar. Entonces yo inmediatamente empiezo a indagar, ¿cierto? Empiezo a llamar. Y la comunidad puede ejercer un papel fundamental también.
No podemos esperar a que la víctima llame y busque la ayuda, porque a veces no puede, porque tiene al agresor ahí al lado. Pero nosotros como vecinos, si escuchamos golpes, gritos, ¿no? La persona la vemos triste, ahí hay niños, hay niñas, está pasando algo, tenemos el deber ético, ¿cierto? Y normalmente constitucional, porque nuestros países nos están invitando a ello, de llamar a esas líneas de emergencias, de llamar a esas líneas de denuncia y poner esos casos en conocimiento de las autoridades. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Dioné. Estamos ya cerrando, agradeciendo a todas y a todos su participación. No vamos a tener oportunidad de mencionar a todas y a todos de qué países y sus comentarios. Vamos a escuchar para finalizar a Toño y a Mercy con sus reflexiones finales, agradeciendo profundamente todo lo que hemos aprendido hoy, teniendo clarísimo que este interés superior de niños y niñas se inicia escuchándolos seriamente. Decía Dioné que sus problemas y sus preocupaciones tienen el mismo valor que las nuestras. Hemos hablado en otros webinars del concepto de equivalencia humana, que es una ruptura de paradigmas, decía Paola, y la pandemia es una gran oportunidad de hacer estas rupturas de paradigma. Toño y Mercy, te escuchamos, Toño, y cerramos con Mercy. Muchas gracias. Yo quiero cerrar retomando dos ideas de Mercy, una frase súper valiosa que fue: no vamos a tener una vida digna si no tenemos comunicación en casa. Y creo que eso es lo primero que tendríamos que ver, porque recordando que el tema es cómo acompañamos la salud y el desarrollo de niños y niñas, que es el webinar, o sea, el primer punto es tener una comunicación en casa. Y ya ella misma decía, si no hay dinero está bien, queremos cariño, también podemos brindar soluciones. Pero yo aquí algo que quiero reforzar es no olvidar que los niños y las niñas y adolescentes son niños, niñas y adolescentes, no son los futuros adultos o no son los que tienen que ser los que toman el control emocional de la casa, porque a veces se nos olvida y de repente hay niños de 8 años que son el tranquila mamá, todo va a estar bien, y entonces están tomando papeles que no les corresponda. Y entonces en esa perspectiva, lo que tendríamos que ver claramente es, son niños y son niñas y pueden apoyar y tenemos que escucharlos. Y ahí retomo una idea de Reina Isabel Matamoros que decía hay que escucharles, pero también tomar en cuenta su opinión. De nada sirve nada más, ok, te escucho, tomo nota y no pasa nada. Es, ok, ¿y qué vamos a hacer a partir de lo que estás diciendo? Entonces, cerrando en esta idea es, hay que escucharlos, hay que ver, no, lo más valioso que tenemos es el tiempo, tenemos que darnos la oportunidad de interactuar. Pero es no nada más escuchar, es escuchar, tomar en cuenta y hacer acciones. Respetar la privacidad, que es algo muy importante, porque de repente algo que pasa es, nos estamos metiendo todos en el mismo espacio y a lo mejor el adolescente solamente quiere estar en su espacio porque quiere estar ahí, no está haciendo nada malo más que estar, ¿no? Y entonces también respetar este derecho a la privacidad. Y si tienes la puerta cerrada, no la abras, porque sí, ¿no? Toca antes de abrirla, porque de repente tenemos que poner seguros. Queremos tener una casa libre de seguros, entendemos que cuando la puerta está cerrada, tendría que tocar y no es abro y después toco. Y la otra es muy importante escucharlos, es muy importante dejar que participen, pero no olvidar que nosotros somos los adultos y que no están los niños para hacer nuestra regulación emocional. Nosotros debemos estar participando en la regulación emocional de ellos porque nosotros debemos de ser esa base segura. Muchísimas gracias por la oportunidad y en especial, Mercy, creo que tus comentarios son absolutamente increíbles y saludos a tu hermano que está por ahí. Muchísimas gracias, Toño. Sí, yo creo que vamos a ir cerrando con Mercy. Además, ahora ya conocimos a tu hermano. Muchísimas gracias, porque precisamente tenemos que recordar que cuando hablamos de participación y demás, no significa perder los roles. Las personas adultas, los papás, maestros, pediatras aquí, profesionales ustedes, no pierden su rol. Implica asumir que tenemos vivencias, experiencias, pero que en la equivalencia humana tenemos que encontrarnos en la igualdad de derechos. Muchísimas gracias por esta precisión, Toño, gracias. Mercy, ¿cómo cierras? Además de llevarte muchos aplausos y reconocimientos nuestros, la admiración como niña poderosa, ¿cómo cierras? Bueno, muchas gracias. No soy una niña poderosa, por cierto, soy simplemente una adolescente que lleva la voz de los chicos hacia ustedes. Excelente, gracias, Mercy. Bueno, justo mi hermanito también quería hablar, pero se acaba de ir. Oh, bueno, lo vamos a invitar para la otra. Claro, justo lo que él me estaba mencionando era de que sí, le subo un poquito el volumen, Juan Martín, que no se está escuchando muy bien. Mercy, si te acercas un poquito para tu volumen, por favor. ¿Ahí está bien? Te escuchamos un poco mejor, sí. A ver, bueno.
Lo que justamente mi hermanito me estaba diciendo era de que incide bastante en lo que es la educación, de las redes sociales. Hay bastante lo que ahorita estamos hablando de las tecnologías, de que los niños están metidos en la computadora, de que lloran por un celular y que todo eso. Pero hay niños y niñas y adolescentes que no tienen derecho, bueno, no tienen derecho, perdón, no, me equivoqué la palabra, no tienen la oportunidad de poder tener un celular en casa. Y sin tener un celular, sin tener una buena señal, sin tener todo lo necesario para estudiar, simplemente se abrió una brecha muy grande, que es el no poder estudiar. Por ejemplo, yo les voy a contar una historia, algo personal, que era sobre que no teníamos a un principio celular, no teníamos celular. Bueno, para mí y mi familia no era muy importante el celular y tener. Pero cuando llegaron las clases virtuales, pues nos perdimos porque no teníamos cómo estar en clases. Entonces, lo que yo bastante incido es en que si vamos a hablar de educación, hagamos una educación sin brechas, una educación donde todos y todas podamos estar, una educación donde todos y todas podamos estar en el mismo ritmo, así por decirlo. Que no porque yo tengo internet o no porque yo no tengo internet, no poder hacerlo o hacerlo. Entonces, nosotros somos los que forjamos nuestro futuro en sí. Nos esforzamos, intentamos seguir adelante. Entonces, justamente lo que me decía nuestra amiga, que si bien es cierto, no todos tenemos las mismas condiciones, no todos estamos pasando por la misma forma. Es como que tú te vayas una semana al campo con tu comida, con un juguete o con algo que te guste, la vas a pasar bien, porque vas a tener naturaleza, vas a tener diversión. Pero imagínate que tú te vayas al mismo lugar, pero sin un techo, sin comida, sin nada. ¿Qué haces? No le pasas igual, porque no estás en las mismas condiciones. Lo que justamente estaban hablando sobre hablar. Un día yo me acuerdo que los chicos me dijeron, mi papá no me quiere escuchar, mi mamá peor, nadie me escucha en casa. Entonces, ¿qué quedamos? Hacer, como nosotros decimos, vamos a hacer nuestra huelga. ¿Cómo hacemos nuestra huelga? Llegamos a casa y le decimos, papá, quiero que me escuches, mamá, quiero que me escuches. Necesito esto, siento esto, pasa esto. Cuando tú y papá están gritando, yo me siento así. Cuando tú y mamá discuten por esto, ustedes creen que no sentimos. Nosotros lo sentimos. Cuando papá y mamá llegan a casa en la noche o están, pues ahora están todo el día, y llega un momento donde dicen, no hay dinero. Y muchas veces lo gritan o comienzan a discutir, incluso pelearse, delante de los niños. ¿Cómo crecemos nosotros? A veces los niños crecen con ese resentimiento, de decir, mi papá era un abusivo que pegaba a mi mamá, o mi mamá no sabía o no lo quería a mi papá. Entonces, lo que quiero decir con esto es que nosotros también vemos lo que ustedes ven, de muchas maneras. No se trata de que perdemos nuestro rol de niños, porque sí, como adolescentes tenemos nuestros propios problemas. Por ejemplo, cuando estamos pequeños, nuestro gran problema de que muchas veces no entendemos bien lo que pasa, porque muchas veces vemos las cosas, entendemos algo, pero no lo entendemos al 100%. Por eso nosotros necesitamos de ustedes, que ustedes nos digan, ¿sabes qué? Mira, es esto y pasa por esto. Por ejemplo, en la pandemia, hay esto y está pasando por tales motivos, entonces te tienes que cuidar, entonces tienes que hacer esto. A mí me gustó cuando el presidente un día habló a decir a los niños, nuestro presidente Martín Vizcarra un día se dirigió a los niños. Yo creo que muchos niños nos sentimos, pero súper felices, porque dijimos, mi presidente piensa en mí, mi presidente piensa en nosotros, en los niños, niñas y adolescentes. Y eso es lo que queremos de parte de todos, que nos escuchen, que sepan que nosotros también tenemos necesidades. El agua y la luz, que muchas veces piensan que es un problema de los adultos. No, también es un problema de nosotros, los niños, niñas y adolescentes. Por ejemplo,
No sé si pasará en los otros países, pero acá en Perú, por ejemplo, cuando nosotros, muchos hogares no tienen agua, tenemos que jalar desde nuestra casa hasta mucho más abajo para poder conseguir agua. Y en ese transcurso puede haber contagio. Entonces, nosotros tenemos que ver todo eso. También sobre la comunicación. Por ejemplo, nosotros un tiempo hemos estado intentando hacer radio. Y es algo que muchos decían, ¿usted es radio? O sea, por favor, ¿quién lo va a escuchar? Y muchas veces teníamos comentarios así, pero también teníamos comentarios de ánimos. Y eso es lo que necesitamos, de que todos, cada uno de nosotros digan a sus hijos, tú puedes, vamos a escucharlos, vamos, sí se puede, vamos con fuerza. Nosotros necesitamos eso. Queremos que ustedes, padres y madres, sé que ahorita me están escuchando muchos papás y muchas mamás, sé que muchas personas lo están haciendo. Les quiero decir, por favor, escuchen a sus hijos, porque sus hijos tienen muchas cosas que decirles, pero sobre todo, para poder hacer juntos un mundo mejor, necesitamos tener una familia, no un lugar donde viven personas, sino una familia, un hogar. Gracias a todos y todas, y sé que con estos webinars vamos a poder seguir adelante, y sé que todos podemos contribuir desde el lugar que estemos. Muchas gracias. Gracias, Mercy. La verdad es que no hay más que decir con todo lo que tú has cerrado. Agradezco profundamente a Paola Vidal, a Dioné Cruz, a Iván Silva, a Toño Rizzoli. Gracias, Mercy. Y a todas y a todos ustedes que estuvieron en la plataforma Facebook, en esta de Zoom. Y bueno, les animamos a que la próxima semana se sumen a un seminario latinoamericano sobre salud mental y suicidio, que tristemente es otra realidad. Y vamos a tener la oportunidad de 3 días reflexionar con expertas y expertos internacionales y agradecerles profundamente la confianza. Mañana estaremos con los colegas y las colegas de Perú reflexionando sobre los niños y niñas que están en instituciones que, como hemos apuntado, terminan en ocasiones siendo olvidados o abandonados. Gracias nuevamente a todas y a todos. Fuerte abrazo virtual por ahora.